Buenos días, Julia. Diga, sí, buenos días, Julia. Buenos días, Perla. Espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a ir a la Ley Federal del Trabajo y nos vamos a ir al artículo 15. Recuérdense, la Ley Federal del Trabajo está en el WhatsApp de grupo en un PDF. Bueno, el artículo 15, permítanme. Aguántenme un segundo. Dice, las personas, ya sean físicas o morales, que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, debemos de estar registrados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para obtener el registro. Deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. O sea, debemos de estar dados de alta en Hacienda fiscalmente y aparte en el Seguro Social o en el ISSSTE, dependiendo de que tengamos. Esto es muy importante para podernos registrar. El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada 3 años. O sea que cada 3 años hay que hacer renovación de trámite. Ahora bien, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá pronunciarse respecto a la solicitud del registro dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma. Y de no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente dentro de los 3 días siguientes a la prestación del requerimiento. Y transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. Entonces, esto es muy importante, estar bien registrados en esto, y aparte tenemos 20 días para podernos registrar. Si en 20 días no nos registra, hay que checar que ya nos registraron y tenemos 3 días después para poder solicitar ese registro. Es muy importante también estar registrados si no van a tener ciertos problemas. Ahora bien,
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, muchas veces ellos van a poder negar o negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos por esta ley. Entonces, pueden negarles el registro, entonces tengan cuidado también con eso. Si no son responsables, si no están dados de alta, tanto en el SAT o en alguna seguridad social, pues ahí va a ser un motivo por el cual pues nos cancelen nuestro registro, ¿va? Ahora bien, las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo quedarán inscritas en un padrón que deberá ser público y que aparte debe estar disponible en un portal por internet. Entonces, ese es un punto también muy importante, ¿verdad? Muy importante. Debe estar en el portal de internet para poder ver la información. Ahora bien, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al registro a que se refiere este artículo. Este artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988 y luego otra vez fue reformado el 23 de abril del 2021. Ahora bien, antes había un artículo 15A, 15B, 15C y 15D. Estos cuatro artículos, el 15A, B, C y D, se derogan, o sea, se eliminan. Este artículo, el artículo 15A, que le vaya bien, es el artículo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año 2012. Permítanme un segundo. En el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012 y fue derogado también, bueno, lo adicionaron en esa fecha, pero fue derogado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021. Ahora bien, el artículo 15B también se deroga. El artículo fue adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012 y fue derogado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2020. El artículo 15C igual se deroga. El artículo fue adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012 y fue derogado por el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del año 2020. El artículo 15D se deroga. Este artículo fue adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012 y fue derogado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del año 2020.
Ahora bien, el artículo 16 nos habla de lo siguiente. Permítanme un segundo. Dice, para los efectos de lo que vienen siendo las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o incluso de distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sean parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Entonces, ¿a qué se les va a llamar empresa, jóvenes? A lo que es a la unidad económica de producción o distribución, ya sea de bienes o servicios. A eso se le llama empresa. Y por establecimiento va a ser a la unidad técnica. ¿Cuál es la unidad técnica? Todas aquellas que funjan como sucursales, agencias u otras formas, sean parte y aparte contribuyan en la realización de los fines de la empresa. Ahora bien, el artículo 17 nos dice que a falta de disposición expresa en la Constitución, en esa ley o en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo sexto, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes. Los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales de derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Ahora bien, el artículo 18 nos habla sobre en la interpretación de las normas de trabajo, se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos segundo y tercero. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador para que se le notifique. El artículo 19 nos habla sobre todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo que no causarán impuesto alguno. O sea, no va a haber ningún impuesto a estos actos o actuaciones. Y luego ya nos vamos al título segundo. Vamos a empezar a ver lo que van a ser las relaciones individuales de trabajo. Vamos a hablar del capítulo 1 sobre las disposiciones generales.
El artículo 20 dice, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Entonces, la relación de trabajo es cuando nosotros pertenecemos ya sea a una empresa, estemos ejerciendo ahí y nos paguen por hacer el trabajo que nosotros realizamos. El contrato individual, eso viene siendo el pago, es la remuneración que nosotros recibimos por trabajar. Entonces, el contrato individual del trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Entonces, yo me comprometo a hacer mi trabajo y la empresa o mi jefe también se encarga de revisar mi trabajo y de pagar. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Ahora bien, el artículo 21 nos dice que se presumen la existencia del contrato. Debe de haber un contrato normalmente cuando uno entra a trabajar y deben de estar firmados, ¿verdad? Y de la relación del trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Y ambas partes tienen que firmar, la empresa y el empleado. Esto es muy importante. Si no, luego muchas veces no firmamos el contrato y pues hace cuenta que no estamos en la empresa. O sea, ¿por qué? Porque si queremos demandar, te van a pedir, a ver, enséñame el contrato donde usted está trabajando en la empresa. Entonces, pues, tenemos que mostrarlo, ¿verdad? El artículo 22 habla sobre los mayores de 15 años que pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta ley. O sea, aquellas personas que tengan de 15 años para arriba pueden trabajar, nada más hacerse cargo o checar qué es lo que permite la ley. Los mayores de 15 años y menores de 16, pues necesitan la autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato a que pertenezcan. Como son menores de edad, pues hay que pedir autorización. Del tribunal, del inspector, del trabajo o de la autoridad política. Acuérdense que hay chavos que por necesidades pues tienen que trabajar a muy temprana edad. Entonces, y no se les critica, al contrario, ellos al pasar los años, pues ellos van a tener más experiencia, ¿va? ¿Por qué? Porque desde más temprana edad ellos trabajan. Este párrafo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019.
Ahora bien, los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar en su caso las acciones que le correspondan. Entonces nos deben de pagar por nuestro trabajo, o sea, un salario, y tenemos que cumplir con con las indicaciones que se nos den. Esto fue reformado en el artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del 2015. O sea que desde el 2015 las personas pueden trabajar de 15 años en adelante. Bueno, siempre y cuando, como dice ahí, autoricen los pagos. Si hablamos del artículo 22 bis, dice, queda prohibido el trabajo de menores de 15 años, no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. ¿Cuál es la educación básica, jóvenes? ¿Alguien me puede decir cuál es la educación básica? Primaria y secundaria, ¿verdad? Si se fijan, aquí dice que para que un menor pueda trabajar, pues tiene que haber terminado la educación básica, que es la primaria y la secundaria. Actualmente oímos que ya también para poder trabajar, pues va a ser necesario el que tengan ustedes preparatoria. O sea, es muy importante ya tener hasta la prepa. Anteriormente salías de secundaria y ya te podías trabajar. Bueno, y todavía hay mucha gente que hace eso, sale de la secundaria y empieza a trabajar. Pero ahorita en la actualidad en las empresas, en la mayoría de las empresas ya te piden mínimo preparatoria terminada, o que estés en prepa para poderte dar el empleo. O sea, cada vez piden otras, piden otras requisitos pues para que también se cumpla con honestidad, ¿verdad? Ahora bien, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente a que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. O sea, que haya una relación de lo que estudió con lo que va a ver en el trabajo. Este artículo fue adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012, pero fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio, el 12 de junio del 2015. Ahora bien, el artículo 23 nos dice que cuando las autoridades de trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar,
ordenará que de inmediato cese en sus labores, o sea, lo saquen de ahí. Al patrón que incurra en esta conducta, se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 bis de esta ley. Por eso en las empresas, en muchas empresas están muy cuidadosos de eso, para evitar caer en sanciones. Te dicen, te especifican. No sé si ustedes han buscado trabajo y en muchos anuncios te ponen requisitos, edad mínima 20 años, de 20 a 55. En otros te ponen de 18 o de 21 hasta 30. O sea, cada empresa pone sus límites, ¿verdad? O sea, la edad en que mínima que puedes entrar a trabajar y hasta la máxima. Y hay empresas que no se fijan en eso, o sea, que contratan a todo el personal y ya nada más, o sea, todas las personas y ya nada más la van adecuando o acomodando a lo que pueden hacer o a la experiencia que ellos traen. Los autoevalúan y luego ya los canalizan en el puesto que deben de estar o en el lugar que deben de estar. En caso, dice, en caso de que el menor no estuviera devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resaciarle las diferencias. O sea, tiene que darle la diferencia a lo que debe de ganar, ¿va? O sea, eso es lo justo. Ahora bien, también queda prohibido el trabajo de menores de 18 años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y con ello su desarrollo integral. Entonces, esto también es de sumo cuidado, joven. Hace cuenta que un menor de edad, ok, puede trabajar por la autorización de sus padres, pero que no lleve, que no llegue ningún riesgo personal, ¿verdad? Acuérdense que en ciertos trabajos, pues hay riesgos. Por decir, si yo trabajo en una cortadora, pues es más fácil que yo tenga un accidente, ¿verdad? En un restaurante es más fácil que tenga un accidente. O sea, va a haber trabajos donde sea más sencillo, donde no incurra a lo mejor ninguna anomalía, o sea, ningún accidente en el trabajo, dependiendo del trabajo es lo que va a hacer. Entonces, muchas veces por eso le digo que los jefes entrevistan bien al menor, ven cuáles son sus cualidades, qué es lo que puede hacer y lo van a ubicar en donde pueda estar. Ahora bien, se entenderá por sí, por círculo familiar a los parientes del menor por consanguinidad, ascendientes o colaterales hasta el segundo grado. Entonces, que es muy común, que las personas menores de edad trabajen en las empresas de los padres o de los tíos o de los abuelos, etcétera, o de los primos, etcétera. Es muy común eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piden, te ayudan y por eso la gente viene trabajando ahí. Ahora bien, cuando los menores de 18 años
realicen alguna actividad productiva de autoconsumo bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, estos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan por lo menos su educación básica obligatoria. Entonces, eso sería también muy importante. O sea, si van a tener que tomar esas, ¿cómo se llaman? Esas preferencias, pues tenemos que cuidarlos, es por el beneficio, por el bien del menor. Y este artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero del año 2015. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? Por mi parte, ninguna, maestro. Ah, bueno. Entonces, si no hay dudas, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, jóvenes. Gracias, maestro. Gracias a usted, Denise. Que le vaya muy bien, Silvia. Igualmente, buen día, Perla. Gracias a usted también, Julia.